Bueno, Dialogando nace antes del 2018, porque para tú materializar una idea, tú tienes primero que prácticamente que te pase por la cabeza, antes de materializarla, más bien, y madurarla, te tiene que pasarte por la cabeza. Yo diría que después del 2010 yo vengo incursionando en los medios de comunicación y la verdad que siempre lo que me ha apasionado es el comunicar. Y ahí me remito a una frase que siempre ha abrazado mi profesor de locución, Rubén Santana. Más que hablar, comunicar. Y un abrazo al profesor Santana donde quiera que esté. Pero Dialogando en sí, ya después del 2015, yo vengo maquinando la idea de tener mi propio proyecto de comunicación, que lo había tenido años atrás, pero de manera local. En el municipio de Villa González había emprendido ya varios proyectos, tanto como Villa Merece Cambiar, villamerececambiar.com, una página web. El que me conoce sabe y recuerda esos inicios con una camarita en una pasola, buscando noticias y realmente que el ámbito local trascendiera más allá del puño de tierra que representa el municipio. Luego Infovilla, un periódico impreso con periodicidad de 15 días, totalmente gratis a la población, también con el mismo carácter, o sea, local. Pero ya entonces después de 2015 empieza a surgirme la idea de que tenía que trascender, tenía que salir del municipio, no por ingratitud ni por nada en específico, sino que ya tenía el deseo, el interés de tener una forma de cómo comunicar más allá del municipio. O sea, tenía ese interés. Dialogando porque cuando la idea pasa por mi cabeza, surge primero como un programa de televisión. Ya yo pasaba, por ejemplo, del tema de la prensa digital, que había tenido con Villa Merece Cambiar, también con la prensa escrita, el tema de Infovilla en el municipio de Villa González. Ya lo que quiero es tener un programa de televisión tipo más entrevista que otra cosa. Más entrevista que otra cosa. Y buscando, ese fue el nombre que me llegó. Estaba disponible. Obviamente la palabra Dialogando es una palabra genérica en ONAPI para el tema de los registros y eso. Se me hacía una recomendación de acompañarlo con algo. Entonces, bueno, ahí Dialogando con Glenn Davis. Mira, yo básicamente, y ya en esta etapa no puedo hablar de mí, sino de nosotros. Lo que estamos buscando es que Dialogando se convierta en un medio de comunicación, más que un programa de televisión, un medio de comunicación, y que la gente lo asuma como, ya la voz del pueblo suena cliché y es algo quizá tal vez muy utilizado hoy día, pero sí que la gente se pueda identificar con un espacio donde encuentre noticia veraz, que lo sienta cerca, que no sea un medio donde existan tantas trabas y burocracias para poder acceder. En el inicio, Dialogando realmente por el formato, estaba enfocado en grandes conversaciones, donde hablara, yo diría que la clase media alta, la élite, diríamos, porque muchos entendían que eso, cuando tú estás en los medios, el tener, por ejemplo, grandes figuras que asistan a tus entrevistas, a tu programa,
eso te elevaría la reputación, el rating, pero no es lo que andamos buscando en el día de hoy. Hoy queremos estar más cerca de la gente, que sea la propia gente que comunique las noticias, que nosotros solamente seamos un ente para decir de la manera profesional lo que ellos quieren decir desde sus espacios. Más bien, me explico, la comunidad aquí en Santiago, por ejemplo, hoy con las grandes obras de infraestructura que se están haciendo por ahí, por esos lugares, quizás no, ya esos lugares quizás tal vez desaparecieron, que el hoyo de Puchula, o sea, lo que quiero decir que esos ciudadanos, por ejemplo, que hoy viven en cañadas, en ciudades remotas, que en lugares recónditos, que puedan comunicarse con nosotros, puedan hacer saber desde sus espacios, diferentes espacios, que lo que está pasando en su comunidad, sus deseos, sus preocupaciones, que puedan comunicar también hasta sus propias alegrías, sus celebraciones, pero que la gente en los medios tradicionales hoy día no se entera nada de eso. Nadie sabe, mucha gente no se entera ni siquiera, y es una comunidad que a mí me marcó por lo escondida prácticamente que puede estar, o que está, sin él quizás, que es Guayajayuco, por ejemplo. Yo, en otras tareas de mi vida, me tocó visitar en par de ocasiones. Guayajayuco es una comunidad que pertenece a Elías Piña, pero nosotros que estamos ahora mismo, por ejemplo, acá en Santiago, tú te vas por Dajabón, o sea, por acá, por la línea noroeste, y tú llegas más fácil, más rápido, que yéndote por la carretera del sur, por Elías Piña, por ejemplo. Tú llegas más rápido. Si salimos, tú sales, por ejemplo, de la capital, ahora mismo yo salgo desde aquí, y yo llego más fácil y más rápido a Guayajayuco por acá, que pertenece a Elías Piña, que yéndome por la carretera del sur. Entonces, ¿cuánta gente se entera de lo que pasa en Guayajayuco? ¿Cuántas? Aquí muy poca gente se entera de noticias de lugares muy así, recónditos, apartados del día a día de la sociedad y de la cotidianidad en la República Dominicana. A ese público nosotros queremos llegar, ahí nosotros queremos, con ellos queremos conectar, que quizás no lo hicimos en aquel momento. A mucha gente quizás al escuchar eso no le haría sentido, pero a nosotros sí, a nosotros eso queremos. Nosotros, te decía hace un momento, o sea, más que un programa de televisión, un medio de comunicación. Por eso en esta nueva etapa nosotros iniciamos con un programa de televisión a través de nuestras plataformas, Dialogando RD. También lo vamos a conectar con nuestro portal web o periódico digital www.dialogando.com.do, que desde esas dos plataformas, o con esas dos plataformas, queremos ahora iniciar esta nueva etapa de Dialogando. Más adelante vienen otras cosas que pudiéramos quizás decir ahora, no lo vamos a decir para que sirva como parte de expectativa, pero lo que sí le puedo, por ejemplo, asegurar es que estamos trabajando, el equipo de jóvenes profesionales que está acompañando en esta etapa a un servidor, lo hace quizá de manera desinteresada y por lo que hemos sido y lo que nos ha unificado en años de trayectoria juntos quizás. Mi vida personal ahora mismo dedicada a ese proyecto. Estoy sumamente enfocado en que Dialogando pueda incursionarse en la opinión pública de la República Dominicana, que la gente pueda mirar a Dialogando como una fuente creíble, como una fuente de consulta, y quizás, o sin él quizás, que con el paso del tiempo podamos convertirnos en la hoja de ruta
de los medios de comunicación de la República Dominicana. Bueno, ¿qué pasó en aquella etapa? En aquella etapa ya te dije más o menos un programa de televisión, simplemente nos quedábamos ahí, no le pusimos quizás el carácter que debía, aunque duramos 4 años de manera interrumpida. Le agradezco mucho a Nelson Díaz, que creyó en mí desde el primer momento, que buscaba una planta televisora. Encontré en Nelson Díaz, en Telecontacto Canal 57, un buen aliado. Mantenemos una relación de amistad la cual valoro y atesoro mucho. Después pasamos al Canal 25, o sea, mucha gente a la cual agradecerle que en corto tiempo el programa pasara de Santiago. Lo producíamos y lo grabábamos en Santiago, y pasamos a producirlo en la ciudad de Santo Domingo, ya ahí con una planta televisora que tiene asiento en Santiago, pero también que tiene alcance nacional, como es Telemedio Canal 25. Ahí llegamos a través de Miguel Medina y Medios Panorama, que también, o sea, tanto a él como Félix Lajara, Luis Acosta. Realmente le agradezco mucho que en ese momento me sirvieron y me ayudaron a que el programa siguiera descollando. Si nos ponemos a mencionar gente que realmente yo le agradezca de esa etapa, yo te diría que, sin ser mezquino, hoy quizás razones, circunstancias nos separan, pero debo de mencionar a Antonio Peña Mirabal. O sea, todo el mundo sabe, por ejemplo, que los medios de comunicación tienen un grupo económico detrás en República Dominicana, todos. Yo puedo mencionar quizás uno solo que no tenga un grupo económico poderoso, una familia poderosa detrás que sirva de sustento y que pueda aguantar, diríamos, como se diría en el argot popular, las vicisitudes por las cuales pasan y atraviesan los medios de comunicación, porque todo el mundo sabe que los medios de comunicación se sustentan de publicidad. Publicidad estatal, que es quien más provee este servicio, más bien la publicidad, y el sector privado. Entonces ahí es un poco más complicado, y si tú no tienes un amigo, un compadre, un socio que esté vinculado al medio, pues difícilmente se te puedan abrir las puertas publicitarias en el sector privado. Entonces Antonio Peña Mirabal en ese momento me sirvió de soporte, me garantizó, lo puedo decir sin ningún tipo de atadura, o sea, me garantizó los primeros 6 meses del programa, y yo, eso a mí nunca se me va a olvidar. Antes de entrar al tema de la pausa, con Dialogando, o sea, así como Antonio Peña Mirabal, hay un sinnúmero de gente que quizás no nos alcance el tiempo para mencionar, pero sí no me gustaría dejarlo pasar por alto. Ya te mencioné algunos. Está, por ejemplo, el caso de César Hernández, que es un hermano que también Dialogando le debe mucho. Julio César Valentín, una figura que siempre ha creído en mí. Se me hace un nudo en la garganta realmente. Orlando Jorge Mera, wow. Gracias, Orlando, donde quiera que esté, porque Orlando, cuando nadie, o sea, cuando se me hacía difícil conseguir un invitado, o sea, el gesto de Orlando Jorge Mera me marcó siempre, porque en su momento, o sea, siempre había sido una figura reconocida en el país, secretario general de uno de los partidos más importantes del sistema, destacado abogado también de la República Dominicana. O sea, para mí en ese momento, o sea, que Orlando Jorge Mera
se trasladara desde Santo Domingo a Santiago para grabar conmigo. O sea, eso yo lo vi como una gran cosa realmente, y lo valoro bastante. Después muchas figuras, Guido Gómez Mazara, Víctor de Asa, o sea, gente que siempre estuvo ahí conmigo y alentándome y que me apoyaron. O sea, ellos saben por qué yo lo digo. En el caso de Orlando, ido a destiempo, diríamos, siempre estuvo apoyándome. Incluso siendo funcionario, Orlando siempre tuvo una distinción particular conmigo. Nada metálico, nada material que agradecer, solamente el gesto de apoyo moral que siempre me brindó, y Tobisonó también. O sea, son gente que hoy por hoy, en aquella etapa de Dialogando, estuvieron ahí, dentro, fuera del tren gubernamental, estuvieron ahí, siempre. Y lo que se me quedan, realmente les pido excusa, pero mi sentimiento de gratitud siempre está ahí. En un programa de televisión realmente a los productores y a los talentos lo que más les preocupa es la hora de llegada de un invitado. Yo recuerdo, estando en Telecontacto, a mí me tocaba para ese día había coordinado 2 entrevistas. Una era a José Ignacio Paliza, que se debutaba como presidente del Partido Revolucionario Moderno en ese momento. Estaba debutando, era el presidente del partido, y ellos estaban en medio de una convención interna, creo que para las elecciones de 2020, para elegir sus candidatos a nivel nacional. Y también me tocó entrevistar el mismo día a Andrés Cueto, el presidente municipal Andrés Cueto, el presidente municipal del PRM en Santiago. Y en ese interín, yo recuerdo que la entrevista con Paliza le teníamos pautado unos 20 o 25 minutos. Y que Andrés Cueto eran unos 15. Bueno, pues al nivel del equilibrio de figuras, o sea, cuando tú medías en una escala, bueno, pues el de mayor peso en ese momento era el presidente del partido a nivel nacional. Y entonces, pero tenía Andrés Cueto, que era el presidente municipal en ese momento, y tenía la responsabilidad del municipio de Santiago para esa convención. Y el canal, también la presión del canal, porque te dan 1 hora de grabación. Óyeme, y fue algo que tuvimos que interrumpir, porque hicimos 40 minutos con Andrés Cueto. Y luego entonces, ya yo había hecho al inicio del programa un comentario que también entonces me consumía la hora que tenía para grabar. Bueno, ¿para qué fue eso? Llegó Paliza y ahí hubo que llamar a Nelson, al productor que seguía, para poder solicitarle un poco más de tiempo. Porque yo tengo el presidente del PRM, partido principal, quizá, bueno, sin el quizá, de la oposición en ese momento, en mi programa, que va al aire 2 días después de esa grabación. O sea, bueno, pues en fin, a los productores hubo que convencerlo, no hubo que hacer mucho. Nelson estaba en apuro porque tenía la presión con los otros productores. Al final pudimos hacerlo. El programa salió de 1 hora y 15 minutos, la grabación. Y así hubo que tirarlo realmente el día pautado, que era siempre en ese momento los domingos. Ya nos ha hablado de... Esa es una de las tantas, pero esa me llegó ahora a la mente porque es que por la presión del tiempo. Tú como productora sabes realmente lo que es el tema del tiempo, por eso siempre la gente no lo entiende. Pero si el programa es a las 8
¿por qué tú me dices que llegue a las 8? Si tú sabes, por ejemplo, mucha gente ya se ha acostumbrado a que lo invitan, sabe que si el programa es de 1 hora, tú llegas a las 8, o sea, tú empiezas a las 8 y terminas a las 9, el invitado prime time siempre va a las 8:30. O si es muy, tú lo pones a las 8:20 para darle más tiempo a la entrevista, si realmente lo amerita la circunstancia, el momento. Pero a los invitados siempre se les dice, el programa es a las 8, llegue a las 8:15 o a las 8:10. O sea, 10 minutos o 15 minutos después de haber iniciado el programa. Eso es para que el invitado no se reguste en el camino. Tú le dices a las 8:30, te puede llegar a las 8:40, 8:45 y al final tú no le puedes sacar el provecho que quieres como productor. Dolorosa la pausa. Yo no quería, yo me estaba resistiendo. Ya hacía unos meses que estaba sintiendo la presión de que el programa, de que algo iba a pasar con el programa. Realmente el tema económico fue lo que sacó a Dialogando por un tiempo del aire. Casi 3 años. Ahora el 21 de este mes, o sea, hoy precisamente, cumplimos 8 años como proyecto. Y en la pausa, o sea, fueron los temas económicos. Yo no veo otra razón, porque cansancio no fue, el tema económico fue lo que influyó a que saliéramos del aire, porque al final duramos un tiempo sin publicidad, no teníamos soporte económico, lo que te mencionaba hace un momento, el tema de tener un grupo económico detrás que te sustente. No lo teníamos. Yo no tenía personalmente un capital que lo pudiera destinar a seguir aguantando el proyecto. Y eso obligó a la planta televisora a que hiciéramos una pausa y que saliéramos de la parrilla de la programación por un tema económico. O sea, que luego que pudiéramos conseguir una publicidad, por lo menos una, podíamos volver al aire. Entonces yo aproveché, me tomé un tiempo, dije, ya la pausa obligada llegó, yo no quería que llegara, entonces lo único que pude hacer fue, con todo en la resistencia, porque me resistía, fue entonces hacer la pausa y tratar de reinventarme. Ahora es lo que estamos haciendo. Las plataformas hoy día, las circunstancias no son las mismas. Quizá en aquel entonces estaban algunas herramientas que hoy también están, pero no teníamos quizá tal vez el conocimiento, el equipo detrás, que más que todo es eso, o sea, el equipo que te acompañe para poder hacer un trabajo con calidad, como realmente nosotros siempre hemos querido, hacer un trabajo que exponga delante de las cámaras, más bien, mucha calidad. Respeto ante los televidentes, ante los lectores, ante la audiencia en sentido general. Para nosotros eso vale mucho, el respeto hacia ellos, y yo creo que una forma de respetarlo es hacer un trabajo con mucha calidad. Quizás no tanto el año quizás yo diría que no tiene nada que ver, sino yo más bien lo visualizo como el momento. El momento, porque lo primero es no tener miedo. No tener miedo. Yo entiendo que ya en esta etapa los miedos se perdieron. En algún momento del mismo proyecto reconozco que quizás hubieron cosas que me generaron temor,
y temor a continuar, temor a seguir. No lo voy a definir como un renacer, sino como una temporada, como se utiliza en las series, en las grandes series. Vamos a verlo de esta manera. Dialogando tuvo una primera temporada, ahora inicia su segunda temporada, pero con la intención de que no tenga fin, con la intención de que los tropiezos que puedan venir, que vendrán, yo estoy seguro, lo podamos afrontar como equipo juntos, que nos podamos levantar y que echemos hacia adelante, porque como te dije hace un momento, o sea, no hay miedo. Ahora mismo no hay miedo, ahora mismo lo que hay es mucho deseo de trabajar, mucho deseo de triunfar, mucho deseo de hacer las cosas bien, de hacer un ejercicio de comunicación responsable, que mucha gente utiliza la palabra responsabilidad solamente para quedar bien. Nosotros no somos diferentes a nadie, pero tampoco nos vamos a igualar a nadie. O sea, nosotros vamos a hacer las cosas que entendemos que están correctamente bien y que vale la pena hacer para que un medio de comunicación pueda crecer y mantenerse en la República Dominicana. Eso es prácticamente lo que nos motiva, y yo sé que el equipo que me acompaña, que realmente me hizo falta en aquella etapa, vamos a lograr grandes cosas. Totalmente, esa es la palabra, disrupción. O sea, nosotros venimos con nuestra propia línea editorial, con nuestro propio formato. Si tú te das cuenta, por ejemplo, es algo simple, pero hay gente que lo valora, que le presta atención a eso. Yo estoy aquí, pantalón jean, camisa manga corta, sin mucha parafernalia. Anteriormente, o sea, el esquema era el encajonado, saco, corbata, traje, chacabana y sus defectos. Hoy día la comunicación no anda viendo esos detalles, sino más bien el contenido. Acercarse a esos lugares que ya te mencioné, a la población de a pie, al ciudadano común y corriente, que al final de cuentas esos somos todos, ciudadanos común y corriente, porque soy mayor de edad, porto cédula. A partir de los 18 años todos portan la misma cédula que yo. O sea, no tenemos por qué ser diferentes. Aquí no van a existir las clases sociales para nosotros publicar o no un contenido. Como lo que te mencioné hace un momento también, reitero, o sea, la intención es que más que un programa de televisión nos convirtamos en un medio de comunicación, y que en ese tiempo, en ese periodo, quizás lo logremos antes, Dialogando pueda servir de referente en la comunicación de la República Dominicana. Sería un legado, pero no en esta etapa, no mío personal, sino del colectivo que me acompaña. Cuando menciono el colectivo que me acompaña, mucha gente podrá decir, wow, pero son 15, son 20. No, son, yo te diría 6, 7 personas, son menos de 10 personas que ahora mismo están creyendo en Dialogando. Así como creyó mucha gente, aunque mucha gente que creyó en aquella primera etapa, creyó moralmente, creyó desde la acera del frente, no viviéndolo de cerca, no involucrándose en Dialogando. O sea, para que la gente me pueda entender, Dialogando en aquel momento éramos 3 personas. Y tú dirás, ¿qué? Sí, 3 personas. Éramos Dialogando. Realmente. Cuerpo técnico, equipo técnico.
éramos 3 personas. Talento, editor y bueno, el editor a veces de camarógrafo también y un productor. Eso éramos. 3, ahora no. Te estoy hablando, somos menos de 10, son 7, 8 personas que realmente están creyendo en este proyecto, del cual se van a derivar muchísimas cosas y eso tengo fe que no te lo imaginas. Yo diría que no ha variado mucho. Al Glenn Davis de Villa Merece Cambiar, de Infovilla, no creo que haya cambiado tanto, que haya que decirle algo. Lo único que sí le podría pedir es, yo le pediría más bien, y le pediría que mantenga esa misma energía, ese ímpetu, ese deseo de crecer. Y no es deseo, esa hambre de crecer. Que eso era lo que tenía ese Glenn Davis de Infovilla, de Villa Merece Cambiar, de ese momento que hablamos hace un momento, valga la redundancia, de la pasola, de la camarita. Mira, o sea, ahí traigo a colación. Yo conocí a Julio César Valentín con una camarita en su campaña del 2009. Él aspiraba a senador por primera vez. Y ahí andaba Glenn Davis con una camarita, tirando fotos, cubriendo esa actividad, porque ahí fue que lo conocí realmente, en una zona franca de tabaco, en el municipio de Villa González. Y yo realmente eso le pediría al Glenn Davis de hoy, le pediría que mantenga esa hambre de crecimiento, ese deseo que no lo ha dejado nunca de desmayar en nada de lo que ha emprendido en la vida. No, o sea, dialogando es todo para mí. Realmente, o sea, es mi proyecto, ahora el proyecto de varias personas y prácticamente ese es mi todo. Y mi anhelo es que sea el todo de quienes estamos realmente sacrificándonos y dejando muchas cosas de lado y atrás para dedicárselo a dialogando como proyecto. Realmente más bien visibilizar la realidad de la República Dominicana. No la de una persona en específico, porque estoy seguro que por dialogando pasarán cientos, miles de figuras que sin uno proponérselo van a visualizar y vamos a dar a conocer su vida, su historia, pero más bien nosotros quisiéramos visualizar la realidad de la República Dominicana. El mensaje final, bueno, el mensaje final primero inicia que le den a la campanita, que se suscriban en Dialogando RD. Nuestras plataformas son todas es el mismo usuario, @Dialogando RD. Le agradecemos que puedan suscribirse, darle like y compartir con sus familiares, porque esta historia apenas está comenzando.